It's now or never, es ahora o nunca, porque gracias al viaje de Arce Catacora a Rusia es que los cargos se movieron y Andrónico Rodríguez, del levismo, presidente del Senado, terminó siendo el titular de toda la asamblea y por lo tanto con la autoridad de convocar a una reunión de asamblea, cosa que David Choquehuanca se negó sistemáticamente y saboteó y prácticamente cerró las actividades de la Asamblea Nacional. Esto es Cabildeo Digital. Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? ¿Qué te ha parecido toda esta movida alrededor de la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Hola Cacho, un abrazo cordial para todos, bienvenidos a las noticias de último momento. Bueno, movilización nacional de los internos en las distintas cárceles del país. Los privados de libertad del penal de San Pedro de la Paz demandaron este miércoles la aprobación de la ley de amnistía en la sesión de la Asamblea Legislativa prevista para este jueves. Palmasola, Chonchocoro, San Pedro, qué agitación política. Y por primera vez los periodistas, casi todos del oficialismo, han tenido acceso para ver esta ola de movilización bajo la consigna indulto, indulto, indulto. Y resulta que, de casualidad, el tema para la asamblea, de acuerdo a la convocatoria de Andrónico Rodríguez, que de momento es el presidente de la Asamblea Nacional, pues es el tema del indulto, un solo punto. Quiero decir a nuestro hermano presidente del Senado que no tenga ningún miedo a ninguna amenaza. Nos han amenazado con cárcel, nos han amenazado con detenernos arbitrariamente, ¿no? Pero queremos decirlo, a estos arbitrarios, ¿no? A estos que no respetan la Constitución ni el reglamento de la Asamblea, que no tenemos ningún miedo a ninguna de sus amenazas. Estamos actuando dentro de nuestras competencias, estamos actuando de cara y frente a nuestro pueblo boliviano, así que pueden amenazarnos de muerte, de detenernos, de encarcelarnos, de procesarnos, ningún problema, no les tenemos miedo. Ojalá se haga realidad, ojalá nuestro presidente mañana esté llevando adelante una sesión de la Asamblea para debatir distintos temas que consideremos el pueblo boliviano. El temario saldrá en la convocatoria, ¿no? El temario va a salir en la convocatoria, como siempre ha salido, como establece el propio reglamento que nos permite convocar a este tipo de asamblea. Nosotros no usamos ninguna estrategia para engañar a nadie, siempre actuamos de frente y de cara al pueblo boliviano. Mire, yo lo primero que espero es que Andrónico cumpla con Bolivia y primero saquen la ley de los que están autoprorrogados. Bolivia está viviendo una dictadura y esa dictadura la están instaurando ellos. Ese es su escudo de Luis Arce Catacora. ¿Y sabe qué es lo que quiere Luis Arce Catacora? Con ellos después autoprorrogarse él. Andrónico, uno cuando es autoridad debe hacer lo correcto, convocar. Y que sean los asambleístas los que determinen. O sea, en realidad obviamente ahí se va a ver la capacidad de él de saber concertar, de saber dialogar, pero lo más importante que tenemos que determinar es que se debe analizar, basta de autoprorrogado. Aquí lo que él debería demostrar, ya tanto que decían que no quería Choquehuanca, ahora la tiene la pelota, en este caso don Andrónico, entonces debe convocar, deben discutir y deben escuchar al pueblo. El pueblo ha dicho que no queremos a los autoprorrogados. El único que los necesita es Luis Arce Catacora para seguir haciendo su dictadura.
¿Cuál es la maniobra de ambos lados, Cacho? Bueno, es muy burdo lo que hace ya el Ministerio de Gobierno, porque nunca dejan entrar a los periodistas a los recintos penitenciarios, ¿no? Pero ayer las unidades móviles de las grandes cadenas y redes de televisión del país, varios otros medios tradicionales, digitales, tuvieron acceso a los presos o a policías que hacían de voceros de los internos. De manera pública el apoyo para que se pueda aprobar la ley de indulto, ¿no? Y amnistía, que tiene un beneficio directo sobre los privados de libertad. Y han hecho público, ¿no?, que van a permanecer en alerta, ¿no?, hasta el día de mañana y haciendo el seguimiento correspondiente a los resultados del tratamiento de esta norma, ¿no?, que les interesa. Los presos se organizaron con carteles para pedir que se dé curso a esa ley, porque el hacinamiento en las cárceles es un gran problema. Esta situación se vio también en otros penales. Se tiene conocimiento que, por ejemplo, en Palmasola, en Cochabamba también, toda vez que la ley no solo beneficia a los privados de libertad del recinto penitenciario de San Pedro, ¿no? La norma tiene un carácter nacional y, por supuesto, va a beneficiar a muchos privados de libertad en todos los recintos penitenciarios, ¿no?, que son más de 47. Para este jueves se convocó a una sesión de asamblea con un único tema en el orden del día, que es el tratamiento del decreto presidencial concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias. Que decían que esta es una protesta muy pacífica, pero también con mucha convicción por que se apruebe la ley del indulto, que está en el primer punto y único punto prácticamente del orden del día de la sesión del Pleno de la Asamblea Legislativa. Porque el secretario general de la vicepresidencia, el señor Alurralde, sí dio visto bueno a la convocatoria al Pleno de la Asamblea, pero se olvidó poner que entre los temas deberían estar los proyectos de ley 073, 075, una resolución que tendría que aprobar el Pleno de la Asamblea en torno al reinicio, a la reanudación del proceso de selección de candidatos rumbo a las elecciones judiciales. No, solamente puso como un asunto pendiente la ley del indulto. Y claro, el Ministerio de Gobierno se movió, abrió las cárceles para que entren los medios y por tanto ahí se genera una suerte de presión de parte de los internos hacia los parlamentarios para que aprueben eso y después ahí eventualmente se clausure la sesión. Eso no va a ocurrir porque por reglamento los senadores y diputados pueden, a moción de alguno de ellos, pueden modificar su orden del día, se aprueba eso por mayoría simple de votos y se pueden incorporar otros temas. Entonces, ¿qué ha hecho el arcismo, Amalia, amigos? Ha interpuesto a través del diputado Juan José Jauregui un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional. El artículo 39, si bien señala cuáles son las condiciones que previamente debe cumplir el presidente del Senado para asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el sentido de que previamente debe existir una condición, o que exista una ausencia del presidente nato de la Asamblea Legislativa, es decir, presidente David Choquehuanca, ausencia, es decir, estar fuera del país, o impedimento físico, impedimento mental o impedimento jurídico. Ambas condiciones no se cumplen. Con este actuado, en el momento de su admisión, corriéndose traslado a las partes, tendría que la autoridad que pretende aún proseguir con este acto ilegal, tendría que limitarse y no proseguir. Estaría usurpando funciones que no le competen en este momento. Es que Andrónico realiza esta sesión, pese a todo, puede ser detenido, procesado. Creo que es avanzar demasiado, pero sí estuviese subsumiendo su conducta en la comisión de un ilícito. Que tendría que activarse más adelante una investigación y un proceso, claro que sí. Una vez más, la tenebrosa alianza entre Evo, Camacho y Mesa se equivocan, porque no puede Andrónico Rodríguez convocar una asamblea para tratar las 073 y 075, porque a raíz de un amparo interpuesto por senadores de la ley vista, la Sala Constitucional se ha manifestado y se ha manifestado ratificando lo que siempre hemos dicho. La 073 y la 075 tienen que ser tratadas previamente en la Cámara de Diputados y de acuerdo al reglamento recién después pueden ir a la Asamblea.
Por lo tanto, si convoca, va a incurrir en un acto delictivo. Si hay algo que tiene que hacerse, es sentarse, ponerse de acuerdo, arreglar esas leyes y ver que legislen hacia adelante. Y eso es lo que no quieren. No quieren cumplir el reglamento, quieren meter una ley ilegal e inconstitucional, y eso por supuesto que nadie lo va a permitir, y quien lo haga tiene que correr el riesgo de ir preso después. Yo no voy a asistir y nuestra bancada no va a asistir porque no vamos a avalar temas ilegales e inconstitucionales. Han presentado un recurso directo de nulidad a la cabeza del diputado inoperante Jáuregui. ¿Qué quiere este diputado? ¿Por qué sigue postergar las elecciones judiciales? Nosotros como Senado y como también los diputados leales estamos pidiendo a gritos de una sola vez por todo, hay que determinar, y en este caso, cumpliendo a la Constitución Política del Estado, cumpliendo al Reglamento General de la Cámara de Diputados, nosotros hemos pedido que se ha dado la convocatoria para la sesión el día de mañana a las 12:30. Llamamos al pueblo boliviano. Hay que declararse en estado de emergencia. ¿Quiénes van a ser responsables? Ellos. Nosotros no podemos trabar, y por eso nosotros vamos a pedir que sí o sí tiene que salir una resolución para dar continuidad las elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque las comisiones, tanto la Constitución y tanto la Justicia Plural, ya ha pasado el informe, los plazos que se han vencido. Nosotros vamos a hacer respetar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque el pueblo boliviano está esperando elecciones judiciales, electo por el pueblo boliviano. Y por eso nosotros vamos a dar continuidad el día de mañana, vamos a cumplir el trabajo legislativo con todos los diputados y senadores. Vale decir que si admite el Tribunal Constitucional a través de su mecanismo institucional esta demanda, esta denuncia, paralizaría la convocatoria y por tanto la sesión que tendría que arrancar a partir de las 12:30 de este mediodía. Entonces, están así las cosas. El senador Hilarión Mamani del Levismo ha denunciado que se está trasladando gente, funcionarios públicos, hacia la sede de la Asamblea Legislativa en la Plaza Murillo. También se sabe que habría gente que se está trasladando de parte del Levismo también a la Plaza Murillo. Ojalá no hayan disturbios, no haya enfrentamientos. Nosotros vamos a exigir, en caso de que estos temas se sigan politizando, se sigan buscando intereses particulares o apetitos o queriendo de alguna manera politizar esta situación, nosotros vamos a movilizarnos, porque algunos actores políticos se jactan diciendo que la economía está en crisis, que el tema de la gasolina, pero sin embargo ellos mismos están coartando la aprobación de las leyes cuando tenemos la capacidad más alta de poder buscar créditos, ¿no? Entonces, por eso nosotros creemos que hay un boicot al gobierno que se quiere de alguna manera cesar, ¿no? Y seguramente tienen un plan de desestabilización, y eso es lo que están buscando. Nosotros inmediatamente, semanas que vienen, ya lanzamos la convocatoria. Es más probable que tomemos la asamblea hasta que se apruebe. La situación se está poniendo color hormiga, y veremos si esto se desarrolla, si es que el Tribunal Constitucional finalmente sabotea la sesión y ordena que no se le lleve a cabo admitiendo este recurso de nulidad. Al fin el país se libra, o por lo menos por unos días, del señor David Choquehuanca en lo que es la Asamblea Legislativa, que no convoca, que no trabaja, que no hace casi prácticamente nada para el país, y menos nada. Bueno, es el trabajo legislativo, que es la tuición principal del vicepresidente como presidente nato de la Asamblea Legislativa. No hay nada de David Choquehuanca, son meses y meses que no convoca, y no convoca asamblea para bloquear las elecciones judiciales, para que los corruptos y delincuentes de los ex magistrados autoprorrogados que sacan fallos a gusto del cliente, al gusto de quien les pida, como el señor Branko Marinkovic, a quien le dan inconstitucionalmente 33.000 hectáreas, tapan la corrupción de ministros, de Lucho Arce Catacora, protegen narcotraficantes.
A ellos es el señor David Choquehuanca quien los protege y por la razón a la que no ha llamado hasta ahora a la Asamblea Legislativa. Ahora Andrónico Rodríguez entra en escena porque ya ejerce como presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa en ausencia de David Choquehuanca, ya que David Choquehuanca es el presidente en ejercicio del país en ausencia de Luis Arce Catacora, que evidentemente se ha ido de viaje a Rusia. Algo bueno traerá, no sabemos, con Luis Arce. El país realmente está en quiebra. Es como diría Elvis Presley, it's now or never, es ahora o nunca, porque gracias al viaje de Arce Catacora a Rusia es que los cargos se movieron y Andrónico Rodríguez, del levismo, presidente del Senado, terminó siendo el titular de toda la asamblea y por lo tanto con la autoridad de convocar a una reunión de asamblea, cosa que David Choquehuanca se negó sistemáticamente y saboteó y prácticamente cerró las actividades de la Asamblea Nacional. Pero con este viaje, Choquehuanca es el presidente y Andrónico Rodríguez el presidente del Congreso. Entra una organización política por una gestión de los 5 años, valora su gestión, mi gestión es lo máximo, entra otro presidente, otros ministros, otra gestión, todo lo que ha hecho no sirve, lo que nosotros hacemos sirve. Entra otro, empieza de cero y dice eso no sirve. O la derecha dice, la izquierda es una mafia, no sirve. El MAS es una organización criminal, no sé qué. Y desde este lado, la derecha neoliberal del imperio no sirve. Entonces, ¿qué sirve? Si no empezamos a generar una profunda reflexión desde la sociedad, porque muy bien podemos acomodarnos en nuestras casas, como en el cine, hágalos tu pipote y miras tranquilo todo lo que pasa, no es tu problema en el cine. Si desde la sociedad decimos, es cosa de políticos, se ha estigmatizado a tal grado que la política es lo peor. No lo entendemos como el camino para avanzar en el desarrollo del país. Si no, la política es sinónimo de corrupción, de peleas, de chantajes. Y hay gente que dice, no necesitamos más políticos. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Por qué se ha estigmatizado a tal grado la política? ¿Será que la política está mal como tal o los actores? Si tenemos autoridades que están actuando de esta manera, es que es el reflejo de la sociedad. Hay cambios que se exigen, hay cambios que se necesitan de manera radical, sistema judicial, por ejemplo, totalmente de acuerdo, pero hay algunos cambios estructurales que requieren incluso generaciones. Desde los niños, adolescentes, tenemos que empezar, creo, desde la familia, colegio, universidades, empezar a formar hombres y mujeres de bien. Todo lo que es, incluso las cosas ilegales, ya se han naturalizado, se han normalizado, la corrupción se ha institucionalizado. Quien dice algo, no. El contrabando es normal, hasta hay un grupo que sacó, soy contrabandista y qué feliz en los matrimonios bailando, no pasa nada. Hay cosas que están penados por ley y ya lo tomamos como normal y natural. Y no estamos generando condiciones para empezar a interpelar desde la sociedad a nuestras autoridades municipales, departamentales y nacionales. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo generamos esas condiciones? Como bien decía el titular de la democracia, es el ciudadano. Vivimos tiempos de confrontación, pero hay soluciones institucionales de respeto a la Constitución y de seguir el orden institucional. Yo creo que eso lo ha destacado el presidente Andrónico y el curso de acción que sigue está orientado justamente a que el procedimiento legislativo pueda llevar a la Asamblea a concluir proyectos que estaban posiblemente suspendidos o no podían culminarse, de manera que yo solo puedo desear éxito a ese buen propósito. Pondero la distancia que toma de las actitudes violentas o de confrontación como ocurre en la Cámara de Diputados. Él, al significar que el Senado busca consensos pese a la diversidad, es una Cámara que nos da señales de avanzar en la función legislativa y de representación popular, y su último mensaje de cumplir con la Constitución, con la representación popular, que es lo más importante que tenemos en democracia para destrabar iniciativas legislativas.
aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.